Esta semana vamos a darnos cuenta cómo Jesús es amor. Y en Romanos capítulo 5 vamos a darnos cuenta en este pasaje precioso cómo es que en la manifestación de amor de Jesucristo nosotros podemos conocer al Padre, pero no solamente conocer al Padre, sino que también podemos glorificar a Cristo por quien Él es. Porque en la manifestación del amor de Jesucristo, a través de su sacrificio o en su sacrificio, es que nosotros podemos conocer la grandeza de un Dios que es amor. No es que Dios decide amarnos y es una emoción o una acción de parte de Dios. Esto es parte de su esencia. Y la razón por la cual es importante que nosotros lo podamos entender es porque el amor de Dios que nosotros podemos llegar a recibir en Cristo Jesús, si tú ya lo recibiste en Cristo Jesús o si no lo has recibido, hoy tú puedes recibir el amor de Dios en Cristo Jesús para a través de eso conocer realmente quién es Dios. Dios es amor. Entonces vamos a dar lectura a este pasaje, Romanos capítulo 5. Y después de leerlo vamos a orar. Dice así la palabra de Dios, Romanos capítulo 5 versículos 1 al 11. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das hoy de poder abrir tu palabra y de poder darnos cuenta de este increíble amor, profundo amor, extenso amor, práctico amor, con el cual tú nos amaste y con el cual tú decidiste cambiar por completo el destino eterno de nuestras almas. Ayúdanos, Dios, en esta mañana al contemplar ese amor, a darnos cuenta que ese amor no solamente es lo que tú haces por nosotros, es quien tú eres. Y ayúdanos de esa manera a poder depositar toda nuestra confianza en ti. Es en el precioso nombre de Cristo Jesús que te pedimos que en esta mañana hables a nuestros corazones. Amén. Amén. A veces nuestro concepto acerca del amor puede estar un poco viciado. Podemos llegar a decir que una pareja, tal vez, no sé si de repente han conocido una pareja de novios o de recién casados, que de repente están así como demasiado melosos, demasiado así de ay chiquito, ay chiquita, ay te amo, ay yo también te amo, no yo más. Y podemos llegar a pensar que eso es una gran manifestación de amor. Pero el amor es mucho más que la expresión física o emocional o las muestras de cariño o afecto que podamos mostrarnos el uno con el otro. El amor excede, trasciende
aquellas manifestaciones de amor prácticas que podemos llegar a mostrar el uno por el otro, porque el amor realmente se ve manifestado no en lo que estás dispuesto a hacer como una manifestación de tus emociones, sino lo que el amor se ve manifestado en aquello que estás dispuesto a morir en ti a causa de lo que realmente la otra persona vale para ti. Y Cristo nos muestra el máximo ejemplo de amor. Vimos cómo Jesús es nuestra esperanza, y Jesús, en Él podemos poner nuestra fe, y entonces en Él tenemos paz. Y este pasaje nos recuerda que somos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también el versículo 2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En Cristo Jesús podemos tener ese gozo pleno en saber de que podemos entrar delante de la presencia de Dios y gloriarnos en la esperanza que tenemos en Él por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Pero el amor de Cristo tiene que llevarnos también a otra comprensión acerca de quién es Él y acerca de lo que Él hizo por nosotros. Y este pasaje nos muestra cómo este ejemplo en el versículo 7, cuando dice, versículo 6 y versículo 7 dice: cuando Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir ¿por quién? Por el bueno. ¿Sabes? Cuando tú le quieres demostrar el amor a esa persona que tanto amas, generalmente lo haces por lo que sientes por esa persona o por lo que la otra persona te hace sentir. Pero ¿qué pasa cuando la otra persona te ofende? ¿Qué pasa cuando la otra persona te hiere? ¿Qué pasa cuando la otra persona obra en contra tuyo? ¿Te sientes con ganas de mostrarle el amor a esa persona? ¿Te sientes con ganas de decirle mi amor? ¿O te sientes con ganas de decirle te amo? ¿O te sientes con ganas de poner la mesa para que pueda comer, o de ponerle el pie? Y Cristo nos va a mostrar en este pasaje la manifestación del amor, no en que nosotros mereciéramos ser amados, no en que nosotros nos hubiésemos portado bien para ser amados, no en que nosotros tal vez pudiéramos haber demostrado algo para que Él nos ame, sino que Él nos amó aun cuando nosotros no éramos buenos. Él nos amó siendo impíos o pecadores. Y dice el pasaje: con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios, dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes? Mientras Jesús estaba en la tierra, en Juan capítulo 15 versículos 13 al 17, en el versículo 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesús le dice a sus discípulos: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y Jesús va a hablar acerca de este sacrificio que manifiesta el verdadero amor. Porque el verdadero amor no es manifestar emocionalmente tu afecto para una persona que te demuestra amor y responda a tu amor, sino que el verdadero amor se ve manifestado cuando estás dispuesto a sacrificar algo tuyo por alguien que te ha quitado todo. Y en Cristo Jesús vemos la manifestación de amor cuando Él estuvo dispuesto a dar su propia vida y sacrificarse a sí mismo por aquellos que habían querido robar la gloria de Dios, por aquellos que habían desafiado la gloria de Dios cuando Dios les dijo: no coman de ese árbol, porque si comen de ese árbol morirán. Y dijeron: ¿quién eres tú, Dios, para decirnos qué hacer?
¿Quién eres tú, Dios, para que nosotros tengamos que obedecerte? Nosotros queremos ser dioses, queremos ser como Dios. Y Jesús estuvo dispuesto a morir, y Jesús estuvo dispuesto a entregarse. Jesús estuvo dispuesto a venir y a hacerse hombre porque Él estuvo dispuesto a enseñarnos el carácter del Padre, la esencia del Padre. A través de Él venir y manifestar en el sacrificio en la cruz, Él nos manifiesta el corazón del Padre para que entonces el mundo pueda conocer qué es el amor. Dios es el amor. El amor no es lo que sientes. El amor no es lo que tú puedes llegar a hacer por aquellos que te aman. El amor va mucho más allá. Y el origen del amor de Cristo lo encontramos en Juan capítulo 17, versículos 25 al 26. Jesús en su oración sacerdotal, antes de ser crucificado, antes de entregarse en la cruz, en esa oración donde Él encomendaba al Padre a sus discípulos, en Juan capítulo 17, si tienes tu Biblia te invito a que lo busques. Juan 17 versículos 25 al 26. Jesús ora al Padre y le dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. ¿Para qué? Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Sabes? Si nuestro concepto acerca del amor es lo que nosotros podemos llegar a experimentar en pareja, creo que todos estaríamos muy decepcionados si ese fuera el amor con el cual Dios nos ama. O tal vez estaríamos tratando constantemente de ganar su amor. Estaríamos tratando constantemente de recuperar que Dios nos ame a causa de todo lo que le hemos fallado, a causa de todas las veces que hemos pecado en contra de Dios. Pero el origen del amor de Cristo no comienza el amor de Cristo en su sacrificio en la cruz, sino que el amor de Cristo, dice este pasaje en Juan capítulo 17, es el mismo amor con el cual el Padre amaba al Hijo y con el cual el Hijo amaba al hombre. Y esta manifestación del amor del Padre, el hombre no la conocía hasta que vio a Cristo Jesús y hasta que conoció por medio de su sacrificio qué significa verdaderamente el amor. El origen del amor de Cristo comienza en el amor del Padre, el amor del Padre por su creación, el amor del Padre por aquellos hombres pecadores como tú y como yo. Porque la Biblia dice: Dios muestra su amor para con quienes. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y tenemos que ser conscientes de que esa manifestación de amor era porque nosotros no merecíamos ese amor, pero necesitábamos ser amados. No éramos recipientes dignos del amor de Dios, pero éramos candidatos a la condenación a causa de nuestro pecado. Por lo tanto, Dios, en Juan capítulo 3 versículo 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El origen del amor de Cristo no comienza con Cristo haciéndose hombre, viniendo a este mundo y muriendo en la cruz. Comienza mucho antes. Porque si desde antes de la fundación del mundo tú y yo ya éramos amados por el Padre, si antes de la fundación del mundo tú y yo ya habíamos sido elegidos para ser amados por el Padre, desde la eternidad y hasta la eternidad, es el amor de Dios por aquellos que creen en Él. Pero el origen del amor de Cristo también nos hace ver el alcance del amor de Cristo. Porque el amor de Cristo es tal y el amor de Dios es tal. Y este amor del cual habla la Biblia, el amor manifestado de Dios para con los hombres, en la palabra original es la palabra ágape.
Es un amor que se extiende. Es un amor que alcanza. Es un amor que va más allá con tal de poder alcanzar a aquello que necesita ser amado. Por eso Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, el alcance del amor de Dios está manifestado en que Dios no amó a aquellos que merecían ser amados, sino que Dios amó a aquellos que estaban en enemistad con Él, siendo aún pecadores. Dios no esperó a que tú y yo dejáramos de pecar, sino que nos alcanzó en medio de nuestro pecado, siendo aún pecadores. No esperó una pausa de conciencia y de cordura donde nosotros dijéramos: oh, tal vez sería bueno que cambie mi forma de vivir. No, siendo aún pecadores, estando en la condición de pecado, estando en la condición de suciedad, estando en la condición de impiedad, estando en una condición de indignidad, es que el alcance del amor de Dios nos llega, nos alcanza, valga la redundancia, y nos muestra cuánto nos ama el Padre. Pero no solamente creo que tenemos que entender el origen y tenemos que entender el alcance, tenemos que entender el propósito del amor de Cristo. Porque el propósito del amor de Cristo no fue que tú y yo solamente experimentáramos el perdón de nuestros pecados, sino que el propósito del amor de Cristo fue que el mundo volviera a conocer que Dios es amor. Porque no se trata de ti y de mí, y no se trata de que tú y yo vivamos una vida diferente. Se trata de que el mundo pueda percibir a Dios como lo que Dios es. Dios es amor. Por eso Juan capítulo 15, volviendo a Juan capítulo 15, en el versículo 16 y versículo 17 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y esto os mando, que os améis los unos a los otros. El propósito de la manifestación del amor de Dios no era únicamente que tú y yo seamos amados, sino que este mundo volviera a conocer y volviera a experimentar y volviera a ver qué es el amor. ¿Quién es el amor? ¿Quién es aquel que ama y está dispuesto a alcanzarnos en medio de nuestro pecado? ¿Quién es que está dispuesto a amarnos desde la eternidad y hasta la eternidad? ¿Quién es que está dispuesto a amarnos para que todo el mundo conozca que Él es amor? Dios. Porque ciertamente, dice este pasaje, ciertamente en Romanos capítulo 5 versículo 7, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora fíjate que en el amor de Cristo manifestado en esa cruz del Calvario, en esa muerte en la cruz, dice el versículo 9: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuiste reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Sabes, es en la vida de Cristo que ahora tú y yo podemos disfrutar no solamente de una salvación de la condenación, sino de una salvación constante y continua de la vieja vida que antes nos controlaba y nos dominaba, para poder entonces vivir la vida que Cristo tiene para nosotros. Y entonces vamos a poder, ahora que hemos recibido esta reconciliación y que hemos recibido este amor, poder cumplir el mandamiento de Jesucristo en Juan capítulo 15: que os améis los unos a los otros. ¿Sabes? Las semanas pasadas vimos la importancia acerca de poder estar en paz con Dios para poder entonces tener la esperanza de vida eterna.
Y en esa paz con Dios también recibimos el desafío de poder buscar la paz con todos los hombres y hacer la paz con aquellos que tal vez estábamos en conflicto. Y yo sé que Dios obró hace 2 semanas atrás con ese mensaje específico que Dios tenía para ti. Y hubieron personas que salieron de este lugar buscando reconciliarse con aquellas personas con quienes estaban en conflicto. La semana pasada hablamos acerca del gozo y cómo el gozo nos hace darnos cuenta de que dependemos de la vid. Dependemos de Jesucristo. Jesucristo vino porque no había ninguna forma en la cual nosotros pudiéramos por nosotros mismos permanecer y dar fruto, cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Y entonces viene Jesús para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios para nosotros. Y entonces podamos abrazar por completo el propósito de Dios en nuestras vidas, que es dar fruto. Y que ese fruto no son nuestras acciones, sino que ese fruto es poder manifestar a Cristo en el mundo. Pero al entender el amor de Cristo, creo que tenemos que entender que el amor del Padre se manifiesta a nosotros desde la eternidad hasta la eternidad, alcanzándonos en medio de nuestro pecado, para que entonces por medio de ese amor, el propósito de ese amor es que nosotros podamos conocer una realidad acerca del Padre que ha sido distorsionada a causa de nuestras experiencias en el amor. Y sabes, a veces nos cuesta entender que el Padre nos ame de tal forma porque nuestras experiencias en el amor sobre esta tierra han sido dolorosas, han sido decepcionantes, han sido traumáticas. Pero el amor del Padre, Dios te dice: ¿sabes qué? Mi amor va mucho más allá. Yo no solamente te amo cuando tú me amas, yo te amo cuando tú no me amas. Y que entonces al poder entender ese amor ágape, al poder entender ese amor del Padre, ahora nosotros podamos ser comisionados para amar de la misma manera. Y nosotros podamos ser comisionados para no amar cuando nos aman. Por eso Jesús, en este mensaje del reino, en este mensaje que hemos venido estudiando en Lucas, Él decía: amen a los que les ofenden, amen a aquellos que son sus enemigos, amen a aquellos que los maltratan, amen aún a ese gobierno que les hace trabajar incansablemente para suplir sus propias necesidades. Ámenlos. Ámenlos como Cristo los amó a ustedes. Ámenlos porque han conocido el amor del Padre. Ámenlos porque Dios es amor. Y ahora Dios está y es a través de nosotros la manifestación que este mundo necesita conocer acerca del amor. Por lo tanto, cuando contemples el árbol de Navidad esta semana, cuando celebres la Navidad esta semana, no solamente pienses en el niño Jesús, no solamente pienses en José y María, que por supuesto nos relatan ese momento de la natividad, del nacimiento de Jesús, pero veamos más allá. Porque María, cuando vio nacer a Jesús, dice que ella guardaba todas las cosas en su corazón porque ella sabía cuál era el propósito de Jesús. Jesús iba a venir a este mundo y el Mesías iba a venir a este mundo para reconciliar al hombre con Dios, para mostrar el amor de Dios para con el hombre, para que tú y yo podamos experimentar hoy y conocer hoy que Dios es amor. Por eso el amor de Cristo es una manifestación del corazón del Padre para que el mundo conozca que Dios es amor. La muerte en la cruz va mucho más allá que solamente salvarte de la condenación de tus pecados. Es Dios restaurando nuestra forma de ver y entender lo que es el amor. Y es Dios restaurando nuestra forma de ver que Él es amor y por lo tanto nosotros amamos a nuestro prójimo. Por eso el primer mandamiento y el segundo mandamiento fueron: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque es en el amor de Dios que nosotros ahora podemos ser capacitados para poder amar como Dios nos ha amado. Pero para eso tienes que abrazar el amor de Dios. Tienes que recibir el amor de Dios.
Tienes que recibir esta gracia que produce paz, esperanza, gozo y amor. Si tú aún no lo has recibido, quiero invitarte a que hoy sea el día. Quiero invitarte a que hoy sea el momento para ti donde tú puedas experimentar por completo este amor transformador que transformó mi vida, que ha transformado la vida de muchos en este lugar. Así que quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás. Quiero invitarte a que, si tú te das cuenta de que necesitas de manera práctica la manifestación del amor de Dios para tu vida, porque te das cuenta que eres ese pecador, eres esa persona a quien Dios desea manifestar su amor y su gracia por medio de Cristo Jesús, para que entonces tú puedas entender y conocer el verdadero amor. Ese amor que no entendemos, ese amor que nos cuesta comprender, pero que vemos manifestado en la cruz del Calvario, como aquel que entregó su vida en la cruz para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de nuestra maldad, pero también para que nosotros podamos conocer al Padre y podamos conocer que Dios es amor. Hoy lo único que tienes que hacer es reconocer ahí donde estás en tu lugar, reconocer que Jesús es quien dijo ser, que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús vino a este mundo, murió en el Calvario, en esa cruz. A los 33 años Él se entregó para que tú y yo pudiéramos experimentar el amor del Padre y podamos entonces recibir el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, la salvación de nuestras almas. Lo único que tienes que hacer es ahí donde estás, arrepentirte de tu pecado, pedirle a Dios: Dios, sálvame. Creo en esa preciosa obra en la cruz. Y decimos preciosa no porque nos jactemos de lo que sucedió con Cristo y de su sufrimiento, sino que decimos preciosa por la obra que Cristo manifestó en ese lugar. Y es el amor del Padre para con los hombres pecadores. Dile ahí donde estás: Dios, sálvame, sálvame, límpiame, perdóname. Ahora tal vez tú ya eres salvo, pero quiero invitarte a que reflexiones si realmente entiendes el amor de Cristo, porque si entendieras el amor de Cristo, Primera de Juan dice que no puedes decir que amas a Dios pero al mismo tiempo odias a tu hermano. No puedes decir que has entendido y has recibido el amor de Dios, pero al mismo tiempo continúas en enemistad con tu hermano. Tal vez es momento de que hoy mueras a ti mismo y estés dispuesto a sacrificarte a ti mismo, para entonces poder amar como el Padre te ha amado a ti. Tal vez tienes que sacrificar tu orgullo. Tal vez tienes que sacrificar tu egoísmo. Tal vez tienes que sacrificar tu voluntad, que constantemente está buscando venganza, que constantemente está buscando que la otra persona ame para entonces amarla. Quiero invitarte a que hoy puedas experimentar el amor de Dios al amar a tu prójimo como a ti mismo, así como Dios te ha amado a ti. Y entonces esta Navidad podamos celebrar juntos, no solamente viendo la obra que Cristo hizo en la cruz, no solamente viendo la obra que Cristo dejó su deidad para venir en su humanidad y morir en la cruz del Calvario, sino también ver la obra que Él está haciendo en nuestros corazones a la medida que entendemos el Evangelio. Padre, obra en nuestros corazones, obra en nuestras mentes, obra en nuestras emociones,
Obra en nuestra voluntad para que podamos crecer en el conocimiento de ese amor manifestado por nosotros. Y de la misma manera podamos entonces amar a nuestro prójimo, así como tú nos has amado. Ayúdanos, Dios, a que esta Navidad sea un momento donde podamos reflexionar en qué tan bueno has sido con nosotros al extender y alcanzarnos en medio de nuestro pecado, en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestra debilidad, para que podamos conocer tu amor, para que podamos conocer a Dios y glorificarle solamente a Él. Gracias, Padre, por tu palabra. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús.